días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les hablaremos sobre las transformadas de una derivada. El equipo está conformado por Saúl Eduardo, José Nicolás y Raúl Fernando. Para comprender lo que es una transformada de una derivada, primero necesitamos saber qué son las transformadas de Laplace. De acuerdo a esta definición, la transformada de Laplace es un operador integral que convierte una función del tiempo f de t definida para t mayor o igual a 0 en una función en el dominio de la frecuencia f de s. Lo que quiere decir que teniendo una función del tiempo, o sea f de t, al aplicarle la transformada obtenemos una frecuencia, una función en el dominio de la frecuencia f de s. Al mismo tiempo, si aplicamos transformada inversa a la frecuencia f de s, obtenemos una función del dominio de f de t. Esto es básicamente simplificar nuestra función del tiempo, nuestra función original en el tiempo, a una función en el dominio de la frecuencia s, para hacer que donde el problema puede manejarse más fácilmente. La transformada de Laplace se define como la siguiente fórmula, donde f de t es la función original en el tiempo. S es una variable compleja que pertenece al dominio de Laplace. F de s es la función transformada en el dominio de S. Bueno, entonces, ¿qué es una transformada de una derivada? Una transformada de una derivada es una forma matemática de tomar una función que cambia con el tiempo, como la velocidad o la posición, y convertirla en una expresión más sencilla o fácil de manejar en otro espacio, llamado dominio de la frecuencia S. Entonces, ¿qué pasa con una derivada en este caso? Cuando tomas la derivada de una función, se está analizando de manera precisa cómo es que cambia esa función con el tiempo. Por ejemplo, si f de t representa la posición de un objeto, la derivada de f de t, es decir, f' de t, es su velocidad. Entonces la transformada de Laplace toma esa relación de cambio y la convierte en una relación en términos algebraicos con términos de una nueva variable. Para poder explicar esto de una mejor manera, vamos a tratar de explicar mediante la transformada. Antes de la transformada, tenemos la función f de t, como se mencionó anteriormente, que puede ser compleja y depende del tiempo. Después de la transformada, tenemos la función f de s, que está en un formato más simple, con multiplicaciones y sumas. Bueno, entonces para poder deducir las fórmulas que estaremos utilizando de la primera, segunda y tercera derivada, nosotros tenemos que la transformada de f' de t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f' de t en dt. Es decir, nosotros estamos aplicando la definición de la derivada para poder deducir la fórmula de la transformada de f' de t. Entonces, primeramente, vamos a aplicar el método de integración por partes, donde nuestra u va a ser igual a e a la menos st y db va a ser igual a f' de t en dt. Con esto guiándonos de la palabra y late. Entonces, nuestra derivada de u o du va a ser igual a menos s e a la menos st en dt y nuestra b va a ser igual a f de t. Todo esto aplicando las operaciones necesarias. Entonces, integrando por partes, nosotros obtenemos que la transformada de f' de t va a ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f' de t en dt igual a e a la menos st f de t evaluada de 0 a infinito más s de la integral de 0 a infinito de e a la menos st de f de t en dt. Entonces aquí hemos asumido que e a la menos st por f de t es 0 cuando t tiende a infinito.
Todo esto de integrar por partes nos da un resultado que vendría siendo la primera fórmula de la primera derivada, la cual nos dice que la transformada de f' de t es igual a el producto de s por f de s, nuestra función f de s, menos f de 0. Bueno, siguiendo con la deducción de la segunda derivada, de igual manera nosotros tenemos una expresión muy similar a la anterior, pero ahora tendremos la transformada de f' de t, por lo que va a cambiar un poco al momento de integrar por partes, como lo hicimos en la deducción pasada, obteniendo como resultado la segunda expresión que tenemos aquí en pantalla. Es un poco distinta, pero es muy similar en algunos aspectos. Entonces, posteriormente, todo esto nos resulta en que la transformada de f' de t es igual a s cuadrada por f de s menos f de 0 menos f' de 0. Es decir, aquí se le añade un término cuadrático s. Bueno, siguiendo con la deducción de la tercera derivada, nosotros tendremos una expresión muy similar a las anteriores, nomás que en este caso será la transformada de f' de t, y cambia un poco esta expresión ya que se le agrega una s cúbica por f de s, que es nuestra función, menos s cuadrada de f de 0 menos s por f' de 0 menos f' de 0. Cambia un poco, pero sigue la misma secuencia. Para la enésima derivada cambia un poco, pero sigue el mismo sentido, ya que nos dice que la transformada de f de n de t es igual a s de n por f de s menos s de n menos 1 de f de 0, y así sigue infinitamente. Se podría decir que es como una naturaleza recursiva de este tipo de fórmula. Bueno, entonces procederemos a resolver unos ejemplos, unos ejercicios como el que tenemos aquí en pantalla, donde nuestro ejercicio nos dice que derivada de y respecto a t menos y es igual a 1, con un valor inicial de y0 igual a 0, con un resultado de y igual a menos 1 más e elevado a la t. Bueno, ahora procederemos a resolver el ejercicio en el pizarrón. Y como podemos apreciar, tenemos una ecuación de tres términos. Derivada de y respecto a t menos y igual a 1. Y tenemos también un valor inicial de y0 igual a 0, que traduciéndolo nos quedaría como cuando x vale 0, y es igual a 0. Entonces, como primer paso para poder resolver esta ecuación, vamos a tener que tenemos que transformar términos. Y procediendo con esta acción, vamos a ir transformando cada uno. Entonces, la transformada de y sobre dt menos la transformada de y igual a la transformada de 1. Bueno, entonces sabemos que la derivada de y respecto a t, es decir, lo siguiente, va a ser igual a y'. Esto, decir esto y esto es lo mismo. Por lo tanto, la transformada de y' va a ser igual, utilizando la fórmula que aparecerá en pantalla de la primera derivada, a s por la función ys menos y0, que como sabemos y0 nos va a dar 0, por lo que nos quedaría simplemente s de ys. Para la segunda transformada
que la transformada de y de la variable y va a ser igual a la función ys. Y para la transformada del tercer término, que vendría siendo 1, su transformada, utilizando nuestra tabla de transformadas, nos dice que su transformada es 1 sobre s. Muy bien, ahora el siguiente paso sería sustituir. Lo que quiere decir que vamos a sustituir cada resultado que nos dio cada transformada de los términos en la ecuación original. O sea que la derivada de y respecto a dt que nos dio s por y de s la vamos a sustituir en la ecuación. El resultado de y que nos dio y de s lo vamos a sustituir, y 1, la transformada de 1 que nos dio 1 sobre s, lo vamos a sustituir. Lo que nos quedaría algo así.